Bueno, habíamos hablado de que los medicamentos, para tener cierto grado de aval, eh, los medicamentos químicos tenían que tener, demostrar que eran químicamente, ¿sí? Los medicamentos químicos tenían que tener las mismas características de bioequivalencia, biodisponibilidad, farmacocinética, farmacodinamia, parecidas a un medicamento químico original. Y para esto tenía que ser, para ser considerado como genérico, genérico bioequivalente. Pero los bioequivalentes no tenían que ser bioequivalentes a un 100%. Los bioequivalentes eran suficientes que sean bioequivalentes al 90%, 80%, en el mejor de los casos. Solo, imagínense, la warfarina necesita ser bioequivalente a un 90-95% en Estados Unidos para que sea considerado bioequivalente. O sea, otro medicamento o otros medicamentos que lleguen al 80% en Estados Unidos, ¿no? Y ¿qué se llama? Y en otros países son el 80%, 70%, ¿no? Entonces, no estamos hablando muchas veces de los mismos medicamentos, y mucho menos si no son, digamos, medicamentos bioequivalentes o medicamentos bioequivalentes. En medicamentos biológicos, ya no se habla de bioequivalencia, ¿sí? Sino hablamos de biosimilaridad. Ayer nos habíamos quedado en eso, ¿verdad? Un medicamento, hay tres tipos de medicamentos biológicos. Uno es el original, que es el bio de investigación. Ahí tenemos rituximab, que es el rituximab original, que se llama MAPTER, y tenemos los biosimilares. En este momento en el mundo no hay un biosimilar, hay uno que no ha llegado a Bolivia, que tiene un costo parecido al original, y hay otros medicamentos que se llaman biotecnológicos, pero que no son biosimilares. ¿Por qué? Porque no han cumplido las cinco fases para ser considerados similares. Un medicamento biosimilar, para ser considerado biosimilar, tiene que tener el principio activo de origen del medicamento biotecnológico, no ser idéntico. Es imposible copiar en forma idéntica un transbordador espacial, ¿ya? Tiene que ser biológicamente idéntico al fármaco de investigación, y además tiene que estar avalado por estudios health to health, o sea, mano a mano a los estudios o con el estudio, con el medicamento original. Fíjense todos los pasos que tiene que pasar un medicamento biológico para ser considerado medicamento biosimilar. Tiene que tener análisis eh, de similaridad, o sea, biológicamente tiene que demostrar ese medicamento que es similar, no idéntico, pero tiene que ser similar, o sea, con las características biológicas, bioquímicas, biológicas al medicamento, o sea, tiene que demostrar que cumple el mismo mecanismo de acción. Y como son moléculas muy grandes, muchas veces tienen ese mecanismo de acción, abren una llave, pero también pueden abrir otras llaves. O sea, puede tener otros efectos porque son proteínas grandes. Por ejemplo, por darles un ejemplo, no sé, la, la, la adrenocorticotropina es una hormona, pero tiene una parte que es adreno, que
estimula la suprarrenal, pero también tiene el estimulante del melanocito, más o menos, para que me entiendan. Entonces, no toda la molécula es igual y puede tener acciones diferentes, ¿verdad? Una vez que han demostrado que biológicamente tienen un mismo mecanismo de acción o pueden actuar de la misma forma, tienen que mostrar en estudios preclínicos que son iguales. También tienen que tener estudios clínicos, ¿ya? Que son iguales, tienen, o similares, no iguales, similares. Tienen que tener estudios preclínicos, estudios clínicos de similaridad. Tienen que tener estudios, además de, tienen que tener un sistema apropiado de calidad, o sea, de transporte, almacenamiento, etcétera, etcétera. Para toda la empresa tiene que mostrar esto, ¿sí? Que tiene un sistema de distribución adecuada y además tiene que tener un sistema de farmacovigilancia. Cuando uno pone un medicamento, por ejemplo, original, el original queda registrado en el historial del paciente con número de medicamento, el lote y cualquier efecto colateral queda absolutamente registrado, etcétera, etcétera. Entonces son los 5 pilares para que un medicamento sea considerado biosimilar, cosa que hasta el momento ninguno de estos medicamentos ha demostrado ser biosimilar en algunos de los medicamentos que se están vendiendo acá en Bolivia. Dana, aquí estoy, por favor, prende tu, tu cámara. Dana, eso, Dana, muchas gracias. Ahora bien, la nomenclatura de los medicamentos, de los fármacos, de los DIMARS, drogas modificadoras de la artritis reumatoide, ahora se dividen de esta forma. Acá arriba tenemos otro grupo que son los medicamentos antiinflamatorios, los medicamentos analgésicos, que se dividen en, o los sintomáticos, que son los analgésicos puros y los antiinflamatorios no esteroidales, que cuando hablábamos de artritis reumatoide les había hablado de esa división. Luego tenemos acá las drogas modificadoras de la enfermedad químicas o sintéticas, ¿sí? Y tenemos acá los biológicos. Las drogas modificadoras de la enfermedad químicas o sintéticas se dividen en químicos convencionales y químicos sintéticos dirigidos. ¿Ya? No se olviden que los químicos son moléculas pequeñas, ¿sí? Y acá tenemos los biológicos, los de alto peso molecular. Y por otra parte, acá abajo tenemos otro grupo que es el de los corticoides, ¿verdad? Entonces acá tenemos las drogas modificadoras de enfermedad biológicas, las drogas modificadoras biológicas. Acá tenemos los biológicos originales y los biosimilares. Y tenemos todavía los biotecnológicos que no son similares, ¿verdad? ¿Les queda claro esto, Dana? Prende tu No, micrófono. claro, doctor. ¿Ah? No, doctor, no entendí esa parte. A ¿Podría ver, repetirlo? tenemos acá arriba los sintomáticos, donde están los medicamentos analgésicos, donde está el paracetamol, el tramadol. Y tenemos los antiinflamatorios no esteroidales, diclofenaco, el ketoprofeno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y acá tenemos las drogas modificadoras de la enfermedad, que se llaman DIMARS. Y dentro de las drogas modificadoras de la enfermedad tenemos los fármacos sintéticos o químicos. Y tenemos los biológicos. Dentro de los químicos sintéticos tenemos
los químicos sintéticos convencionales y tenemos los químicos sintéticos dirigidos. Ahorita les voy a explicar en qué consisten los convencionales y en qué consisten los dirigidos, ¿ya? Y tenemos los biológicos. Tenemos los biológicos originales, los de investigación, y las copias de los biológicos originales. Por ejemplo, acá tenemos rituximab y acá tenemos Maptera y tenemos todas las copias de Maptera que vienen con otros nombres. Maptera es suizo y acá tenemos el hindú, el coreano, el ruso, que han tratado de imitar la acción de este medicamento biológico original. Ahora les queda más claro. Sí, doctor. Ahora, dentro de este grupo también de las drogas modificadoras de la enfermedad tenemos otro grupo que es el de los corticoides, que sí modifican la enfermedad, pero de forma mucho más leve, ya que en realidad son hormonas los corticoides. Ahora vamos a hablar de las drogas modificadoras de la enfermedad sintéticas o químicas sintéticas. Y habíamos dividido los químicos convencionales y químicos dirigidos. Ya, los químicos sintéticos convencionales son varios, son un montón. Acá tenemos, por ejemplo, el metotrexato, el leflunomide, la sulfasalacina, las sales de oro, la azatioprina, la ciclofosfamida. Estos químicos convencionales van a ir a interferir procesos químicos dentro de la célula. Por ejemplo, el metotrexato inhibe el metabolismo del ácido fólico y va a interferir el metabolismo del ácido fólico en forma indiscriminada en todas las células de nuestro organismo. Puede ser el linfocito T, el linfocito B, la célula presentadora de antígeno, inhibe, por ejemplo, las células de la piel, por eso se usa en la psoriasis. Toda célula de metabolismo celular rápido va a ser interferida por metotrexato, por ejemplo, por eso se usa en la mola, en el embarazo molar. ¿Por qué? Porque inhibe la proliferación del trofoblasta, el metotrexato. ¿Sí? O sea, inhibe un mecanismo químico dentro de las células, metotrexato, por ejemplo. Otro ejemplo es la azatioprina, inhibe el metabolismo de las purinas. ¿En qué células? En todas las células de nuestro organismo. O sea, estos mecanismos químicos no discriminan en qué célula, interfieren en todos los mecanismos de todas las células. ¿Entendido? Intervienen en ciclos metabólicos celulares grandes. ¿Sí? Esos son las drogas, o esas son las drogas sintéticas o drogas modificadoras de la enfermedad sintéticas o químicas convencionales. ¿Entendido? Ahí está metotrexato, ahí está leflunomide, azatioprina, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Sí, Dana? Sí, doctor. Ahora tenemos otro tipo de medicamento, otro tipo de droga modificadora del reumatismo sintético, pero sintético dirigido. Estos sintéticos dirigidos ya no van a ir a inhibir toda la vía metabólica. Estos químicos sintéticos van a ir a inhibir segundos mensajeros. Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Acá viene una citoquina o viene un estimulante de la señal se posa en este receptor, y activa el receptor,
activa un segundo mensajero, ese segundo mensajero lleva la señal al núcleo y se produce una respuesta en el núcleo por cambio de un gen. Por ejemplo, llega interleuquina 6, activa su receptor, se activa el correceptor activa el gen que está en el núcleo y ese gen en el núcleo dice produzcamos inflamación y se produce la inflamación. Ejemplo, acá llega, por ejemplo, ahorita les voy a dar más ejemplos. Entonces, queda claro cómo actúan las citoquinas. Las citoquinas se producen en otras células, llegan a la superficie de la célula efectora, activan esta célula, pasa la señal hacia dentro del citoplasma, acá se activan segundos mensajeros y esa activación de segundos mensajeros lleva la señal al núcleo, se llama transducción de la señal y esa señal va a producir cambios en el núcleo y se produce una señal de diferentes tipos. Ahora vamos a hablar en forma más específica. Por ejemplo, en el riñón se produce eritropoyetina. Eritropoyetina viaja a las células para hematopoyéticas. En la célula hematopoyética se une a su receptor, ¿sí? En ese receptor de la célula hematopoyética, o ese receptor es estimulado. Esa estimulación de este receptor va a estimular a JAK2. JAK2 estimulado va a estimular STAT. STAT va a ir a activar el núcleo y ¿qué señal va a pasar? Produzcan glóbulos rojos y se produce una gran cantidad de glóbulos rojos y eso está regulado en forma muy exacta y nosotros tenemos una cantidad de glóbulos rojos exactos. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una alteración en este receptor, este receptor va a ser sobreestimulado todo el tiempo y se va a producir la eritrocitosis por exceso de estimulación de este receptor de eritropoyetina y se produce la eritrocitosis esencial o poliglobulia. Así lo mismo pasa, por ejemplo, con la interleuquina 7, la interleuquina 2, por ejemplo, la hormona de crecimiento, también estimula otro tipo de JAK, otro tipo de receptor tiene, pero también esa misma señal va a pasar al núcleo. ¿Entendido? ¿Queda claro? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con JAK? ¿Qué significa JAK? Es Janus quinasa. Janus es un dios griego que era un gemelo. Por eso, como acá JAK es un gemelo que tiene digamos, tiene una parte similar, por eso en las moneditas Janus es son dos caras, por eso se llama JAK, Janus quinasa. Entonces acá viene la citoquina, estimula este receptor, estimula JAK y al estimularse JAK, estimula STAT, STAT se fosforila, STAT fosforilado pasa al núcleo y una vez fosforilado STAT hace que se activen los genes de este núcleo y se produce, por ejemplo, la activación para que se produzca más eritrocitos o de repente mayor señales para que ese individuo crezca. O de repente pónganse es para que se produzca más inflamación. ¿Queda claro?
¿Qué es lo que pasa? Los inhibidores JAK, ¿sí? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a bloquear esta vía. Los inhibidores JAK en realidad es una vía de la tirosina quinasa. Son segundos mensajeros que van a ser inhibidos y, por ejemplo, se inhiben para inhibir el cáncer. Muchas células tumorales usan la estimulación de JAK para proliferar en forma indefinida. Entonces, inhibiendo JAK, uno inhibe los tumores, inhibiendo la vía de la tirosina quinasa. En realidad ya no es JAK, es otra tirosina quinasa. En inflamación es JAK, Janus quinasa. Entonces viene la citoquina, por ejemplo, proinflamatoria, interleuquina 6. Interleuquina 6, fíjense, va, acopla a JAK, pero JAK ya no se va a acoplar porque nosotros le estamos dando un medicamento que se llama inhibidor JAK y evita que STAT se acople, se fosforile. Por lo tanto, al evitar que STAT se acople, evitamos que la señal pase al núcleo. Porque, ¿qué era lo que pasaba? Venía la señal, se unía a su receptor, ya acoplaba, se activaba, STAT se fosforilaba y STAT fosforilado pasaba al núcleo y este núcleo activado producía una señal. Pero como le habíamos dado un medicamento que se llamaba inhibidor JAK, acá estaba el inhibidor JAK, evitaba que esta señal active a STAT. Y STAT ya no podía acoplarse, no se fosforilaba y por lo tanto se inhibía la inflamación. ¿Les queda claro? Ahora, ¿qué medicamentos son estos? Son todos los que terminan en inhibir. Está, por ejemplo, el tofacitinib. Hay varios medicamentos, son los inhibidores JAK específicos. Se utilizan en un montón de enfermedades como el cáncer. Todos los que terminan en inhibir. ¿Les queda claro? El primer medicamento en reumatología en utilizarse se ha utilizado en artritis reumatoide, se llama tofacitinib. Se llama, por eso es el tofacitinib. Hay otro que se utiliza, por ejemplo, en cáncer de células claras. Se llama, no, ahorita no tengo el nombre, pero todos estos medicamentos, por ejemplo, acá, si se dan cuenta, los fármacos sintéticos convencionales inhibían toda una vía metabólica, y en todas las células. Mientras acá estos fármacos dirigidos solo van a ir a inhibir un segundo mensajero intracelular. Ya no inhiben toda la vía metabólica, por ejemplo, del ácido fólico, toda la vía metabólica de las purinas, sino ya son fármacos sintéticos o fármacos químicos que van a ir a inhibir una vía metabólica y un segundo mensajero. Por eso terminan en inhibir, tofacitinib. Cuando ustedes oigan de un medicamento que se llama inhibir, entonces están hablando de un segundo mensajero. Estos son los fármacos sintéticos, drogas químicas sintéticas. ¿Entendido? Ahora vamos a hablar de los biológicos. Los biológicos se dividen en biológicos originales, que son los fármacos de investigación, son los fármacos originales, y están las copias de los originales, y que han demostrado que son similares, pero no iguales, por los 5 procesos que les he dicho. Y hay otras copias que no han demostrado nada y que en Bolivia se ven. Ahora, los originales, ¿cómo se dividen? Estos son anticuerpos monoclonales.
ya les he hablado cómo actúa la terapia biológica. Básicamente, ¿qué es lo que van a hacer los biológicos? Van a interferir con la acción de las citoquinas. Por ejemplo, en artritis vamos a tener un exceso de interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si hay una carga de citoquinas para este lado, lo que tenemos que hacer es llevar la balanza para el otro lado. O sea, bloquear interleuquina 1, bloquear TNF, bloquear interleuquina 6. Si al revés la balanza está como en el lupus para el otro lado, lo que hay que hacer es bloquear, por ejemplo, todo lo que es complemento, todo lo que es interleuquina 10 o, por ejemplo, bloquear la CB. ¿Entendido? Entonces hay que equilibrar la balanza de citoquinas. Esa es la idea en terapia biológica. Entonces, en terapia biológica ya se va a ir en forma dirigida a bloquear una célula en forma dirigida, una célula en diferentes etapas de maduración, porque vamos a ir a bloquear vamos a ir a interferir con estos anticuerpos en forma dirigida a una célula en diferentes etapas de maduración, por ejemplo, porque vamos a conseguir anticuerpos contra, por ejemplo, ciertos antígenos de superficie de ciertas células, o vamos a utilizar anticuerpos o receptores de ciertas citoquinas que estas células están produciendo. ¿Les queda claro? Dana. Sí, doctor. Ahora bien, si se dan cuenta, los medicamentos químicos están actuando dentro de la célula, ¿verdad? Y los inhibidores químicos no convencionales, los sintéticos químicos, todos actúan dentro de la célula, mientras que los biológicos van a actuar en la superficie de la célula. ¿Dónde van a bloquear las citoquinas? En la superficie celular. ¿Dónde van a actuar los anticuerpos para que no se una la citoquina acá arriba, no dentro de la célula? ¿Dónde vamos a matar esta célula? En la superficie de la célula. Los biológicos no actúan en forma intracelular, como vamos a ir viendo. ¿Y qué son los biológicos? Son anticuerpos monoclonales que han sido diseñados por la por la ¿qué es un a ver, ¿qué es qué es un monoclonal? ¿Qué significa monoclonal, Dana? ¿Que son iguales? Que han sido generados por una sola línea celular, son idénticos, ¿verdad? Entonces, anticuerpo monoclonal significa que estos medicamentos biológicos han sido generados solo por una línea celular. Una sola célula ha generado, por ejemplo, y da origen a rituximab. Y esa célula ha sido clonada y es una sola línea celular idéntica que genera un solo medicamento y millones de medicamentos, pero es solo una célula. Por eso se llaman anticuerpos monoclonales. Y todos los anticuerpos monoclonales van a terminar en MAP, rituximab, eh, por ejemplo, rituximab, infliximab, belimumab, todos terminan en MAP. ¿Por qué en MAP? Porque son monoclonal antibodies. Por eso terminan en MAP. ¿Les queda claro? Entonces, todos los medicamentos que terminen en MAP
son monoclonales, monoclonal antibodies, como rituximab, infliximab, tocilizumab, etcétera, etcétera. Todos los que son MAP son anticuerpos monoclonales. ¿Y cómo han sido conseguidos? La parte constante es humana, mientras la fracción variable ha sido conseguida por ingeniería genética. Y por ingeniería genética han agarrado ratoncitos y han ido creando anticuerpos contra, por ejemplo, nuestras células CD20 o, por ejemplo, contra nuestro TNF o contra nuestra interleuquina 6. Y luego de eso han cortado este anticuerpo, esta parte, este fragmento variable del ratón y han pegado a la parte humana, ¿sí? Han recombinado la parte humana con la fracción del ratón. Y hay fracciones que tienen o hay anticuerpos monoclonales que tienen un porcentaje alto del ratón y hay algunos anticuerpos que tienen un porcentaje pequeño del ratón. Este es un 100% humano. Por lo tanto, no tiene por qué ser contra nuestro propio organismo. Y este tiene un pequeño porcentaje del ratón. Este es humanizado. Mientras este tiene un gran porcentaje del ratón. Entonces, cuando es quimérico, cuando tiene un porcentaje alto de ratón, se llama quimérico. Y cuando tiene un pequeño porcentaje del ratón, se llama humanizado. ¿Queda claro? ¿Y cómo los vamos a distinguir? Todos los que terminan en iximab se llaman quiméricos, mientras los que terminen en sumab son humanizados. Por ejemplo, ahora les voy a decir. Por ejemplo, rituximab, si se dan cuenta, termina en iximab, rituximab. Es quimérico. ¿Por qué? Porque tiene el rituximab un porcentaje alto de ratón. ¿Sí? Por eso se llama rituximab. ¿Sí? Pero tocilizumab tiene un porcentaje bajo de ratón porque es humanizado. Por eso se llama tocilizumab. Entonces es humanizado. ¿Les ha quedado claro eso? Todos los anticuerpos monoclonales terminan en MAP, porque son anticuerpos monoclonales. Cuando su porcentaje de ratón es alto, va a terminar en iximab, como rituximab. Cuando el porcentaje de ratón es muy chiquitito, como acá, fíjense, en amarillo es chiquitito, terminan en sumab, porque es humanizado, como por ejemplo tocilizumab. ¿Sí? Hay otro tipo de que se llama, ya no son anticuerpos monoclonales, porque en vez de ser acá, en vez de tener la fracción variable, esta especie de Y, solo se utiliza la fracción constante. Fíjense, esta es la fracción constante de la inmunoglobulina. Y en vez de tener la fracción variable, se le ha pegado un receptor, por ejemplo, de TNF. Entonces, a estos medicamentos ya no van a terminar en MAP, ya no va a ser rituximab, ya no va a ser adalimumab, ya no va a ser tocilizumab, ya van a llamarse diferente, van a ser los CEP, etanercept, por ejemplo. ¿Por qué? Porque termina en CEF, porque tienen un receptor. Entonces viene la citoquina
y acá se va a unir a este receptor de citoquina. Por ejemplo, el abatacept. El abatacept va a ser el receptor del TNF. ¿Por qué no es un anticuerpo monoclonal? Porque es el receptor de la citoquina. ¿Y cómo vamos a llamar? Como es un receptor, se va a llamar abatacept o etanercept. Ahora bien, los medicamentos en ese juego de citoquinas van a estar divididos entre los que inhiben TH1 o inhiben TH2, o sea, la balanza va a ir para un lado o para otro lado. ¿Quiénes inhiben, por ejemplo, TH1? Todos los que van a inhibir sobre todo la respuesta inmune celular. Hay un montón de los que inhiben TH1, por ejemplo, adalimumab. Adalimumab, ¿qué tipo de anticuerpo, qué tipo de biológico es? Dana. Vamos a ir haciendo el ejercicio. MAP es anticuerpo monoclonal, ¿verdad? Porque termina en MAP. UMAP es humanizado, ¿verdad? Golimumab. MAP es anticuerpo monoclonal. UMAP es humanizado. Rituximab es anticuerpo monoclonal. Termina en Iximab, tiene un porcentaje alto de ratón. Iximab, Infliximab, también tiene un porcentaje alto de ratón. ¿Por qué? Porque termina en Iximab. Tocilizumab, termina en MAP, es anticuerpo monoclonal. Y UMAP es humanizado. ¿Se dan cuenta, no? Ahora, los receptores. Abatacept termina en CEP, por lo tanto, este es un receptor. Etanercept, este es un receptor. Esta parte es de la inmunoglobulina, pero esta fracción variable ya no es de la inmunoglobulina, ha sido cambiada por el receptor. Por ejemplo, acá estos son los que existen en Bolivia. El etanercept, tenemos el tocilizumab y tenemos el rituximab y el infliximab o Remicade. Fíjense, así actúa Enbrel o etanercept. Esta es la fracción constante de la inmunoglobulina. Este es TNF-alfa. Se produce una gran inflamación, se produce gran cantidad de TNF y como etanercept o Enbrel es el receptor soluble, no permite que se una a su receptor celular. Entonces no se produce de esa forma la inflamación. Entonces acá se está produciendo gran inflamación y de esa forma se bloquea la inflamación en esta enfermedad. Lo mismo pasa con tocilizumab. Normalmente acá interleuquina 6 se une a su receptor, pero acá tocilizumab está impidiendo que interleuquina 6 se una a su receptor. Por lo tanto, no pasa la señal de inflamación. Y fíjense todas las acciones que tiene interleuquina 6 a nivel de inflamación, que es un mundo de efectos el que tiene. Acá también lo mismo pasa con anakinra. Normalmente eso es lo que pasa con anakinra. Interleuquina 6 se une a su receptor. Puede haber un receptor soluble endógeno que impide su unión a su receptor. Y fíjense, Kineret o anakinra evita la unión de la citoquina y de esta forma evita el paso de la señal. Lo mismo pasa con TH2. TH2 depende de la célula B. Por ejemplo, acá Benlista, la célula B es la principal en lupus, les había dicho cuando hablábamos de lupus, ¿verdad? Benlista, por ejemplo,
va a inhibir BC estimulante, mientras que rituximab va a ser anticuerpo monoclonal anti-CD20. Entonces, ¿qué va a hacer rituximab? Se une al receptor anti-CD20 y al unirse a este receptor, ¿qué va a producir? Va a producir activación de apoptosis de la célula CD20, la única que tiene CD20 es la célula B, va a activar complemento y va a destruir a esta célula B y va a activar citotoxicidad mediada por inmunoglobulina y de esta forma la célula B autorreactiva muere. ¿Cómo actúa Benlysta o belimumab? Se produce normalmente BLIS, que es B-cell estimulante, y tanto la célula B normal como la célula B autorreactiva se van a, y la célula B autorreactiva va a producir gran inflamación y gran activación del lupus. ¿Y qué es lo que hace belimumab o Benlysta? Belimumab es un biológico humanizado y Benlysta lo que va a hacer es unirse, belimumab es un anticuerpo monoclonal, por eso termina en mab, umab es humanizado, se va a unir a su a BLIS y de esa forma no actúa BLIS con estas células y por lo tanto mueren por apoptosis. ¿Les queda claro? Y no se olviden que los cortes son hormonas que tienen un efecto genómico. El corticoide entra dentro del citoplasma y dentro del citoplasma después entra dentro de la célula, va a tener, o dentro del núcleo, se acopla al núcleo y va a producir un efecto genómico, pero también dentro del citoplasma, por fuera del núcleo, va a tener una serie de efectos. Fíjense, el corticoide se une a su receptor, unido a su receptor, ¿sí? Unido a su receptor, entra al núcleo y va a tener un efecto genómico y un efecto genómico. Ahora los corticoides se dividen en eso. ¿Ya? ¿Les queda claro? Sí, doctor. Cualquier duda, cualquier cosa, el lunes a las 9 de la mañana vamos a, no,